Listo. Con todos, muy buenas tardes, estimados estudiantes de la luz del segundo de secundaria intermedio 1 del Colegio Juan Cluenquiur Apu, con ustedes el profesor Carlos Giraldo. Y hoy día, en esta clase de geografía, tenemos preparados los siguientes temas. Vamos a hablar de los recursos naturales y sobre todo de aquellos recursos que en el Perú están siendo protegidos y conservados como tales. Muy bien. Pero primero, antes de todo, ¿qué son los recursos naturales? Los recursos naturales, estimados estudiantes, son aquellos recursos que nos provee la naturaleza, muy bien, recursos que no han sido, ojo, manipulados ni alterados por el hombre, muy bien, se cuidan en el medio ambiente, pero sin embargo, muy bien, sin embargo, puede ser de gran utilidad o de gran provecho para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Así es. Ahora vamos a ver. De estos recursos naturales vamos a ver unos ejemplos. Pregunto, si encuentro una chacra donde se está cultivando manzanas, pregunto, ¿esa chacra con cultivos de manzanas es un recurso natural? ¿Sí o no? A ver, pregunta, respuestas por el chat. Una chacra, un campo de cultivo, que se han cultivado árboles de manzana. ¿Es natural, sí o no? Nada más que sus respuestas, no tengan que pensar demasiado. No quiero respuestas correctas, yo solo quiero sus ideas básicas. Y a partir de ahí trabajamos. Muy bien, está llegando respuestas de Guerrero, Olaya, muy bien, ¿qué más, qué más? Valenzuela, de Zulca, bien, ¿qué más, qué más? Ok. Ah, Larico, interesante, Larico, lo que estás colocando. Ok. A ver, pregunto, he dicho una chacra donde están cultivadas árboles de manzana. Y pregunto, ¿quién cultiva las plantas? El hombre. Ah, te diste cuenta, muy bien. Buena observación, mis estimados estudiantes. Bien, Ivanita, bien. Entonces, significa si que el hombre la ha cultivado, este árbol de manzana, tiene un origen humano o tiene un origen natural. Humano, pues. Claro, el hombre la ha cultivado, pues. El hombre la ha sembrado, exactamente. Claro, que puede estar rodeado de la naturaleza, ¿no? Pero ahí el tema que muchas veces en la manzana han sido pues cultivadas, son injertos, así modificadas algunas genéticamente por el hombre, pues así es. Entonces vemos ahí pues que no todo lo que aparentemente es natural no lo es. No quiere decir que sea malo, no, no he dicho eso, no. También es bueno, es beneficioso. Solamente que sea la diferencia nada más, ¿ok? Continuamos. Hola, muchos de estos recursos naturales en el Perú están en situación vulnerable y por lo tanto requiere su conservación y protección. Pero antes de todo, hay que identificar los tipos de recursos naturales. Aquí tenemos un tipo según renovación o reposición de recursos naturales. Tenemos los renovables, que cumplen todo un proceso, un ciclo para poder recuperarse o volver a resurgir. Y hay dos tipos de recursos renovables, según este criterio. Tenemos los aparentes, como el agua, el viento, la energía solar, el clima, la radiación, las mareas, que ojo, estos se regeneran, no se reproducen. La reproducción es exclusiva de los seres vivos. Estos se regeneran después de un ciclo, todo un proceso que puede durar horas, días, meses o años. ¿Muy bien? Y muchos de ellos son inagotables. Por ejemplo, tú te preguntarás, profe, yo escucho que el agua se va a agotar. A ver, ¿cuál es el tipo de agua que más abunda en el planeta, muchachos? ¿El agua dulce o el agua salada? Dulce. La salada es la que más abunda.
está en los océanos. El 97% del agua en el mundo es agua salada, está en los mares y océanos. Por eso que digo que el agua no se va a agotar. El agua dulce sí va a escasear, va a ser tan escaso en el futuro por temas de cambio climático que va a ser insuficiente para satisfacer las necesidades de toda la humanidad que cada día aumenta más y más. Y por cierto, no es que ya desde ahora se siente la escasez del agua dulce. Y por eso que es caro y no todos tienen acceso a ese líquido elemento, muchachos. Así es, correcto. ¿Qué más? Y tenemos este, los recursos renovables verdaderos que sí, que sí se pueden reproducir, como en el caso de las plantas, en el caso de los animales. Entonces, continuamos. Tenemos los no renovables, que básicamente son los que una vez que son extraídos, ya no vuelven a aparecer, como por ejemplo el petróleo, el gas, los minerales en general. Bien. Y los semi-renovables, como los suelos, que es cuando uno tiene una tierra de cultivo, un campo de cultivo, y el agricultor siempre la utiliza para cultivar años y años y años, esa tierra lamentablemente se va a desgastar, se va a acabar sus nutrientes porque van a ser absorbidos por las plantas que uno ha cultivado ahí. Y la tierra se empobrece y se vuelve estéril. Por eso que los agricultores lo que hacen es dejan los campos de cultivo, una parte de su campo de cultivo, sin trabajarla por muchos años, para que éstas se vuelvan a recuperar después, en ese tiempo, y pueda ser cultivable en el futuro próximo, a veces con la ayudita del hombre con algunos fertilizantes. Esos son los semi-renovables. Pero también en otro criterio también de recursos naturales tenemos los no renovables en otra categoría, bueno, en otra forma de clasificación, mejor dicho, ¿no? Los renovables metálicos, ¿sí, no? Los no renovables metálicos, los metales no se renuevan, se agotan, se extraen al extraerlos. Los no metálicos como los demás minerales también, las rocas, la arena, la arcilla, etcétera. Los energéticos fósiles también, pues no se renuevan, pues se agotan, pues energético fósil, o sea, energía de origen fósil, el petróleo, el gas, el carbón, por ejemplo. Y también hay algunos minerales energéticos minerales, ¿sí? Energéticos minerales, como por ejemplo, hay minerales que proveen de energía, como el caso de el uranio, el plutonio, que son llamas de tipo radiactiva. También tenemos renovables, los renovables, aquellos que se pueden regenerar, como en el hielo criterio, ya sean, por ejemplo, los fijos o los permanentes, que tenemos aquí el agua, el viento. Los semirrenovables, como los suelos que quedó ahí, ¿no? Y los variables. A ver, ¿quién faltaría de los renovables, de los recursos renovables como variables? ¿A quién faltaría aquí? ¿Qué faltaría? ¿Quién faltaría ahí? Los seres vivos, claro, los seres vivos, claro. Aquí en los variables están los seres vivos, la flora y la fauna. Ahí está. Y estos recursos, muchos de esos recursos, se encuentran en el territorio peruano. Territorio peruano que, por cierto, muchos de esos recursos son endémicos. ¿Qué quiere decir endémicos? Que no se encuentran en otras partes del mundo o muy escasamente. Y por eso es la importancia de las autoridades del Estado de la preservación y conservación de las mismas. Así es. Y ahí tenemos, por ejemplo, la creación de las unidades de conservación, también llamado ANPs, Áreas Naturales Protegidas, que apunta a esto, por favor, porque eso viene de temático. En la actualidad hay 75 áreas naturales protegidas por el Estado peruano. El Estado peruano se encarga de conservar estas áreas, de proteger sus recursos naturales, de la depredación, ¿no? De la contaminación, de las malas prácticas humanas. ¿Por qué? Porque son espacios en el Perú que tienen un gran valor científico, ecológico, ambiental, cultural, hasta económico. Muy bien, y merecen ser protegidos, conservados y algunos aprovechados de forma moderada o de forma racional. Muy bien, están tanto en la parte continental como en la parte marítima.
y así lo establece la Constitución del Perú. ¿Ya apuntaron que son 75 ANPs ya? ¿Ya apuntaron? ¿Sí o no? Confirmen. Así es, muy bien, listo. Continuamos entonces. ¿Y quién administra estas ANPs? ¿Quién administra estas áreas naturales protegidas? Lo administra un organismo público que depende del Ministerio de Ambiente, que se llama el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También quiero que apunten eso. El CERNAM es el organismo público que se encarga de la preservación. Tiene ahí los técnicos, los especialistas, los científicos, los guardaparques o guardabosques, ahí están biólogos, ingenieros, etcétera, voluntarios, todos ahí trabajando en el CERNAM en las mismas ANPs. No están en la oficina, muchos están en el campo, en las mismas ANPs, ¿no? Para la preservación, para evitar que los cazadores furtivos se maten animales o se lleven animales para el tráfico de ellos, o que personas sin autorización alguna y pretendan destruir bosques para actividad minera, para la agricultura, la ganadería, que son actividades muchas veces que no son permitidas en esas áreas de conservación. Muy bien. Apuntaron que ese es CERNAN, ¿no? Sí, apuntaron a CERNAN, organismo público que se encarga de la preservación de las ANPs. Confirmen por el chat si ya lo apuntaron, por favor, porque después en el temático están jalando algunos, ¿ah? A los que no están atentos. A ver, ¿qué más gente que apunte. Ujú. Ya, muy bien, continuamos. Y estos son los objetivos que tienen las ANPs, muchachos. Por ejemplo, la investigación científica de plantas y animales, que muchos de ellos pueden tener valor para la ciencia, para conocer su hábitat, cómo se comporta. Algunas plantas inclusive pueden ser medicinales para muchas dolencias. Se han descubierto nuevas especies de animales, plantas, insectos en el Perú, gracias a, a los biólogos, a los científicos. Por eso la protección de estas zonas silvestres que aún no han sido alterados por el hombre para la conservación y preservación de las especies y su diversidad genética. Una gran cantidad de especies que se van descubriendo y protegiendo en el Perú, pero también están destinados para la educación, para el turismo y también la recreación. Claro, siempre y cuando vayamos de forma responsable, sin alterar, sin contaminar el medio ambiente. Muy bien. Y también hay espacios donde el Estado autoriza que se puedan aprovechar varios de sus recursos naturales, pero siempre de forma supervisada por las autoridades. No se puede depredar. Muy bien. Vamos a ver cuáles son las categorías que hay de ANPs. Hay categorías llamadas de uso directo. Aquí están los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. ¿Cuál es la característica de esta categoría de uso indirecto? Que son áreas de recursos intangibles,
Cuando se refiere a recursos intangibles, y escuche bien lo que va a salir de mi boca, ya que escuchen bien, se refiere a que estas áreas está prohibido la explotación de sus recursos naturales. No se puede extraer ni plantas, ni animales, ni hacer mal uso de sus territorios, porque eso está penalizado por la ley, está prohibido. Muy bien. Claro que las sanciones no son tan drásticas en realidad, pero deberían serlo mucho más. Muy bien. Eso se refiere a recursos intangibles. Está prohibido la explotación de esos recursos que están en estas áreas. ¿Ya te quedó clara esta explicación? ¿Sí o no? Confirme, por favor, en el chat. ¿Quedó claro o no quedó claro? Confirme, por favor. Bien, perfecto. Más, ahora, estimados, también tenemos ANPs de uso directo. ¿Qué quiere decir uso directo? Quiere decir de que aquí el Estado sigue estando presente, sigue aquí sus autoridades, sus especialistas y científicos. Sin embargo, hay algunos recursos que sí pueden ser aprovechados, pero con la vigilancia y con la autorización de las autoridades para evitar la depredación de estos recursos. Claro, cada uno de estos ANPs de distintas maneras o de una forma muy en particular lo pueden hacer. Además, hay una categoría adicional, la de categoría de carácter transitorio. Y aquí están las zonas reservadas. Las zonas reservadas son ANPs que son candidatas para que en un futuro sean considerados áreas naturales protegidas de carácter tangible o intangible, ya. O sea, por esa razón que aún están siendo evaluadas para que puedan definirse en el futuro. Algunas no cumplen con los requisitos porque no tienen la conservación que se requiere y otras sí requieren su aprobación y su cambio de categoría. Y vamos a hablar de justamente de las primeras ANPs. Las tres primeras tipos de categorías son de carácter intangible. Tenemos el Parque Nacional aquí. Los parques nacionales son lugares maravillosos y muy grandes en el Perú que tiene como finalidad de ser áreas, primero, intangibles, ojo, pero sí se puede conocer, sí se puede ingresar, sí se puede visitar, pero es un lugar intangible en la que se protege a varias especies de plantas y animales, muy bien, y también tiene usos como para la educación, la investigación y la recreación, siempre y cuando no se altere el ecosistema. Aquí tenemos en la pantalla las siguientes. Mira aquí en la pantalla. A la izquierda está el nombre del Parque Nacional. Al lado está el año de su creación. Al costado está en qué departamentos o regiones políticas se encuentran. Y a la derecha se encuentra la extensión de cada uno de estos parques nacionales. La pregunta es, ¿cuál de toda esta lista de 15 parques nacionales, cuál de ellas es la más extensa del Perú? A ver, chicos, por favor. Alto Purús. El Alto Purús, correcto. El Alto Purús es el más grande de todos. Así es, correcto. ¿Dónde está ubicado Alto Purús, chicos y chicas? Ucayali, Madre de Dios. Ucayali y Mare de Dios, correcto. Así es, bueno, muy bien. En Ucayali y Mare de Dios. Muy bien. ¿Y cuál de aquí es el más pequeño de los parques nacionales? Tingo María. Tingo María, exactamente. Tingo María es el más pequeño de todos en Huánuco. Y aquí hay uno que es uno de los más famosos en el mundo porque es considerado como la capital de la biodiversidad, que es el Parque Nacional del Manu. Pregunto, ¿entre qué departamentos o regiones políticas se encuentra el Parque Nacional del Manu? Correcto, Alaita. Bien, mi estimada Marcia. ¿Qué más? Correcto, Lázaro. Bien, muy bien, Ivana. Bien, Larico. Correcto.
está entre Cusco y Madre de Dios, correcto, guerreros. Muy bien. Ahora, los santuarios nacionales. Ahora que tú lo lees aquí, los santuarios, te parece igual que el Parque Nacional, ¿no? Sin embargo, hay una gran diferencia. Primero que coincide que son áreas intangibles. Hasta ahí son la coincidencia. La diferencia es, mientras que el Parque Nacional protege a varias especies de flora y fauna, aquí en el santuario protege a una especie específica, a una comunidad de plantas o una comunidad de animales, a una especie específica, porque está en una situación muy vulnerable de ser, de desaparecer, está en peligro de extinción. Pero también se protege escenarios paisajísticos únicos que debe ser preservado también. Aquí tenemos, por ejemplo, el bosque de piedra de Guayay en Pasco. Tenemos aquí el Santuario Nacional de Calipuy, que conserva esta comunidad de titancas o también llamadas puyes de Raimondi, plantas altoandinas que superan los 2 metros de alto y que pueden vivir hasta más de 100 años. Tenemos aquí el Santuario Nacional de Ampay en Apurímac, donde protege a este bosque único en el Perú y muy singular en los Andes, que conserva este árbol, que parece un pino. Los pinos, por lo general, las coníferas son de Canadá, Rusia, Europa, Noruega, Finlandia, Suecia, Estados Unidos, pero esta es una cosa única en realidad. Estos pinos, estas coníferas, son únicas en su especie en los Andes. Entonces acá se conserva este pequeño paraíso, esta isla prácticamente, digo isla porque está alrededor, pues no hay otras plantas que tengan estas características de conífera en los Andes. Se llama Intimpa, la Intimpa. O Pampa Hermosa, que es un ecosistema donde se protegen los bosques nublados de la selva alta de Chanchamayo, y este bosque nublado a su vez también alberga a muchas especies de flora y fauna. Y vamos a ver justamente un video de este ecosistema, ¿bien? Que son lugares donde hay una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza. Aquí hay comunidades campesinas andinas, porque hay dos en el Perú, no de Ayuscochas, entre Lima y Junín, y la subcuenca de Cotahuasi, donde las comunidades andinas, campesinas, etcétera, viven en perfecta coexistencia con la naturaleza en comparación de los otros. Aquí el hombre puede intervenir, puede hacer cultivos, ganadería, y no altera para nada el medio ambiente. Pero, ojo, conserva todo lo natural, la limpieza de sus aguas, por ejemplo, de su suelo, de su aire. Hay turismo aquí y obviamente todo conservando la naturaleza. Y vamos a ver un ejemplo más, estos lugares. Uno está ubicado en Lima y Junín, que es, me parece que el próximo año ya está habilitado el turismo para estas áreas de aquí. Así me parece que ya está habilitado el turismo por aquí. Y es en Lima, no parece, ¿no? Este paraíso que es Norte de Yocochas, en las cascadas, está. Pero sí, también tenemos ahí, que sí, el agua son limpias ahí, exactamente, mi estimada. Y tenemos aquí otra belleza paisajística que es la subcuenca de Cotahuasi, en Arequipa, y el impresionante cañón del Cotahuasi más profundo de América. Vamos a ir finalizando. Tenemos aquí las reservas comunales, que son también áreas tangibles, o sea, se permite el aprovechamiento de los recursos naturales, pero solamente el Estado lo autoriza a las comunidades nativas que viven en esos bosques desde siempre. Y ahí tenemos, por ejemplo, a que varias de ellas tienen nombres de esas comunidades nativas, como los Yanesha, Ashánica, Machirengas, entre otros. Solamente ellos saben aprovechar los recursos naturales sin maltratar todo el ecosistema. También tenemos los bosques de protección, que son áreas en que se protegen las cuencas altas de los ríos, las cabeceras de cuencas. Ahí hay vegetación, se protege esa vegetación porque es la que evita de que cuando caen las lluvias en el verano generen erosión y huaicos, también llamados yokyas, y generen problemas después de erosión
de deslizamiento, de derrumbamiento de montañas o de carreteras. Estos lugares, por eso que sirven como paraguas contra las lluvias y también muchas de estas plantas absorben la humedad, la neblina y la lluvia como fueran esponjas, aumentando el agua subterránea y alimentando de agua limpia también a los ríos. Los cotos de caza. Los cotos de caza son lugares donde se permite la cacería de animales, sí, se permite la cacería de animales, aunque no te parezca que pues es increíble, de forma regulada por el Estado, solamente machos y adultos de especies que no estén en peligro de extinción. Bueno, es una actividad que yo no comparto en el personal, pero ahí en el Perú hay dos lugares, Irangol y Suchubamba, muy bien. Y las zonas reservadas, amigas, amigos, tenemos aquí lo que hablamos casi al principio de la clase, son las candidatas a ser las ANPs que hemos mencionado. Tienen que ser evaluadas bien por los especialistas para ver si califican o no califican para hacer una unidad de conservación, ya sea tangible o intangible. Y en la lista hay varios de ellos. Bien, muchachos. Pregunta, ¿quién de ustedes ha escuchado la noticia del